Cuando los cerdos se mudan a casa. Capítulo 10. El poder de la lengua. Connie es una maravillosa cristiana, muy respetada y que sirve incansablemente en su iglesia. Está llena del Espíritu Santo y tiene una relación sólida con el Señor. Sin embargo, ha logrado esto después de superar mucha adversidad en su vida. La suya, no obstante, es otra historia. Esta trata de su hija Rebeca. Connie me trajo varias personas que necesitaban liberación. Ese día trajo a su hija de 30 años. Rebeca era una alcohólica en recuperación, a punto de salir de un programa de tratamiento. Tenía una historia realmente interesante para contar sobre su esclavitud, no a la heroína, sino a Satanás y su reino demoníaco. Fue salva cuando era niña y recuerda claramente su experiencia de salvación. Pero ha conocido el tormento la mayor parte de su vida. Comenzó justo en el momento de su nacimiento, pero no porque ella o sus padres hubieran hecho algo malo. Cuando alguien viene a mí buscando liberación de los atormentadores, el formato es bastante similar. Hago lo posible por hacerlo sentir cómodo y ver que el suceso no es amenazador o intimidante. He sido testigo de primera mano de la liberación de más de 25,000 creyentes. Hay mucha falsa enseñanza acerca de esta materia, pero lo que es peor, hay poca enseñanza escritural. En las escrituras hay abundante verdad acerca de lo demoníaco, pero en nuestras iglesias se enseña muy poco. Esto me tiene desconcertado. La mayoría tiene una concepción de los demonios gestada en Hollywood, que no se acerca ni remotamente a lo que enseñan las escrituras. Cada vez que se menciona el tema, hay misticismo y temor. Si quiere arruinar una conversación, solamente mencione los demonios. No tardará mucho en quedarse totalmente solo. Una de las primeras obras del proceso de liberación es llevar a la gente más allá de los falsos conceptos de las obras de las tinieblas. Separado de ti, nada puedo hacer. Rebeca y su mamá no entraban en esta categoría. Ambas eran muy conscientes de las enseñanzas escriturales, así que comenzamos con una oración parecida a esta. Padre, gracias por Jesús y por nuestra salvación. Gracias por este momento que creemos fue predestinado por ti. Reconocemos y admitimos la presencia de tu Espíritu Santo y buscamos su guía al buscar romper la atadura y libertar a Rebeca de los atormentadores. Siempre soy consciente de que separado de ti nada puedo hacer. Danos dirección clara y recibimos unción para este momento. Reclamamos su liberación completa en el nombre de Jesús. Amén. Conseguí un anotador y dije, comencemos discutiendo posibles puertas de entrada que puedan haber dado acceso a espíritus demoníacos a su vida. Mamá ayude también. Posibles maldiciones generacionales, maldiciones habladas, traumas y cosas por el estilo. Descubrimos que hubo participación de ambas parejas de abuelos en la francmasonería y algunos actos de adulterio en su ascendencia. Había mucha depresión de un lado de la familia e ira y alcohol del otro. Uno de los abuelos había sido un hombre muy violento. Uno de sus parientes favoritos sufrió depresión severa y tuvo varios intentos de suicidio antes de lograrlo. Había varias posibilidades de que los espíritus estuvieran allí por el permiso de la maldición generacional. Tomé nota de esto y continuamos nuestra discusión. Temían que muriera desangrada. Su madre contó sobre su nacimiento y algunos momentos difíciles y dolorosos. Cuando ella nació, pensaron que yo podría morir. Hubo algunas complicaciones y temían que pudiera morir desangrada. Mi tipo de sangre es poco común y no había nada disponible en el hospital. Fue un momento muy traumático. Las enfermeras llevaron a mi hija recién nacida a mi esposo y le preguntaron si quería cargar al bebé.
Estaba tan alterado por mi condición que dijo ahora no. Esta parecía ser una reacción bastante normal de un esposo preocupado, pero en este caso fue una puerta de entrada para el espíritu de rechazo. El poder de nuestras palabras y acciones es asombroso y absolutamente increíble. Los demonios no dejaron pasar esta oportunidad. Obviamente Connie sobrevivió. Encontraron sangre en otro hospital, corrieron a ella y con el tiempo estuvo bien. Ambos padres habían recordado ese momento y se preguntaban si quizás un espíritu de rechazo podría haber venido a la niña a través de este trauma. El Espíritu Santo ya se los había revelado y se habían ocupado de esto, pero el espíritu de rechazo aún estaba allí. Rebeca dijo: mi padre me ha contado acerca de la situación y me pidió perdón, y yo lo he perdonado. Pero, ¿sabe? Nunca me sentí realmente amada por mi padre, aunque yo sé que me ama mucho. Pregunté sobre cualquier incidente de su niñez que recordara como vergonzoso o humillante, abuso sexual por parte de amigos o palabras de condenación, ridículo, etc. Además, las situaciones traumáticas tienden a ser puertas para la entrada de demonios. Por más poca importancia que pueda tener para los demás, para nosotros el suceso puede ser lo suficientemente horrenda como para provocar una brecha en nuestra vida y recibir un espíritu del enemigo. Varios niños se burlaban de ella. Su madre me contó que ella siempre había tenido problemas estomacales, cólicos muy feos cuando era bebé, y ha tenido problemas desde entonces. Rebeca ha pasado varias situaciones que recordaba como traumáticas. Una ocurrió cuando estaba en la escuela primaria. Varios niños se burlaban de ella, y ella corría y se escondía en unos neumáticos que había en el patio de recreo que los niños atravesaban a gatas. Ella dijo: recuerdo que me escondía allí y ellos me arrojaban arena y se reían de mí. Se mofaban y se burlaban de mí. Me sentía muy mal. En los primeros años de secundaria, más o menos cuando estaba en séptimo, dijo, perdí a todos mis amigos. El novio de esta chica comenzó a llamarme y ella se puso muy celosa. Ella era una de las chicas más populares de la escuela y pudo hacer que todos los chicos se volvieran en mi contra. Me convertí en una marginada y no me dejaban socializar con ninguno de ellos. Esa también fue una sensación horrible. De eso surgieron más espíritus de rechazo, y fue más o menos en ese tiempo que me volví muy tímida. Quizás fue por temor a más rechazo, no lo sé. Su madre estuvo de acuerdo. Para cuando estaba en noveno año tenía un nuevo grupo de amigos. Finalmente fui aceptada por otros, dijo, pero por la razón que fuera, aún me sentía rechazada. Fue entonces cuando experimenté con el alcohol. Rebeca me contó que sintió una gran culpa durante esta época de su vida, porque sabía que eso estaba mal y que estaba decepcionando a sus padres. Dijo que se sentía muy sola y deprimida y hasta tenía tendencias suicidas, mucha ansiedad y ataques de pánico. Describió una especie de presión intensa en ambos lados de la espalda. Tenía el dolor incluso cuando llegó a nuestro lugar de reunión ese día. He oído esta historia muchas veces. Gente que se enferma o siente temor antes de llegar para la liberación. Los demonios lo saben. Yo soy las tinieblas. Le pregunté si alguna vez había tenido pesadillas o incluso si había sentido una presencia aterradora en la habitación. Sí, una vez me desperté y sentí un efecto. Vi a esta niebla negra que se cernía sobre mí y pregunté, ¿quién eres? Respondió, soy las tinieblas. Esto fue muy aterrador. Cuando mi parienta favorita murió, comencé a tener la sensación de que me iba a volver loca. Era muy fuerte. Esta parienta era atormentada por un demonio de insanía e indudablemente había salido de ella al momento de su muerte y vino a Rebeca. Comencé a ser atormentada en mayor grado desde la noche del funeral de mi tía. Una vez más, mientras dormía en la habitación de huéspedes donde ella solía dormir, continuó Rebeca,
De hecho, vi una figura parada en la entrada como una niebla. Incluso se fue a las escaleras antes de desaparecer. Yo estaba aterrorizada. En un momento dije, haremos una oración arrepintiéndonos de cosas que podrían dar permiso a los demonios para quedarse. Cancelaremos su consentimiento para estar allí. Quebraremos su poder e invalidaremos sus derechos en tu vida. Le dije que podría comenzar a sentir lo maléfico de su presencia. Me dijo que ya lo sentía. He descubierto que se pueden presentar muchos síntomas distintos una vez que los demonios son conscientes de que su tiempo es corto. Por ejemplo, movimientos en la región central, náuseas, dolores de cabeza, cambios de temperatura, revoleo de los ojos, aceleración del pulso, ardor, confusión intensa, adormecimiento o cosquilleo, dolor de cuello y espalda, tensión, etc. Le recordé esto y le aseguré que no le harían daño, sino que simplemente se aferraban a ella. Le animé a que no se alarmara y le dije que podría comenzar a tener algunos pensamientos poco usuales. Ellos te odian. Hay gente que me ha dicho o los oigo gritar, ellos te odian. Dicen cosas horribles de ti. Los oigo decir que no sabes lo que haces y que lo único que voy a conseguir viniendo aquí es pasar vergüenza. Él no tiene poder para hacernos salir. Su hija acaba de resultar herida y lo necesita. Tanta basura sale de sus sucias bocas. Le expliqué a Rebeca la forma en que por lo general salen de una persona. La mayoría de las veces sentirás que suben desde tu parte central y salen a través de tu respiración. Puede que sientas la necesidad de escupir, eructar, toser o que hasta sientas ganas de vomitar. Solo suéltalos. A veces la liberación es muy fácil y sin ningún drama. Le pedí que practicara con un suspiro profundo. Esto le serviría para cuando los demonios salieran de ella. Antes de orar dije, déjame pedirte que me digas todo lo que oigas, veas o sientas durante la sesión. Eso me ayudará en el proceso. El Espíritu Santo nos dará discernimiento y los demonios revelarán lo suficiente como para atraparlos a todos. No te inquietes, no te harán daño, y cuando salgan de ti no irán a nadie más. Harán tal como se les ordene, porque están sujetos al nombre del Señor Jesucristo. Ahora hagamos esta oración los tres juntos. Oren después de mí. Pueden decirla con otras palabras si quieren, le dije. Pero la verdad de lo que oremos derribará fortalezas. Repitan después de mí en voz alta. Confesamos de acuerdo con 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 y recibimos perdón y limpieza. Padre, gracias por Jesús. Te doy gracias por mi salvación. Tú eres el Salvador y yo soy la pecadora. Gracias por recibirme en tu familia, por gracia y por medio de la fe. Yo soy tu hija y tengo derecho a la libertad. A todo aquel que me ha lastimado, mentido o decepcionado, yo lo perdono. Me arrepiento de la falta de perdón. Sé que es pecado, lo pongo bajo la sangre de Jesús. Me arrepiento del enojo, amargura, odio, rebelión, resentimiento y venganza, envidia, celos y contiendas, lascivia, brujería, idolatría y de todas las obras de la carne. Pongo todo bajo la sangre de Jesús y al hacerlo quiebro el poder y los derechos legales de Satanás en mi vida. Quiebro el poder de las maldiciones generacionales y niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco. Me arrepiento y denuncio todo contrato hecho con Satanás, puesto que es un mentiroso. Ningún contrato es vinculante. Por la sangre de Jesús me libero de todo pacto con el diablo. Renuncio a todos los juramentos, votos, promesas y ceremonias impuras. Denuncio y confieso toda ligadura impura del alma, porque Jesús es mi Salvador y Señor. Él es mi libertador y mi sanador, y Él quebró el poder de la maldición. Decido ser libre y seré libre por el poder de la resurrección de Jesucristo, según su santa palabra, y bajo la autoridad de su nombre. Amén. Se desplomó hacia adelante en su silla. Entonces le informé a Rebeca que yo iba a hacer tal como las escrituras dicen que se debe hacer. Voy a atar al hombre fuerte y vamos a volver
a traer tus cosas y a tener una casa limpia. Solo sé sincera y desea ser libre. Por 30 años esta joven mujer había conocido el tormento del enemigo. Voy a ordenarle al demonio príncipe, al cabecilla, que se presente. Tú solo dime lo que oigas, veas o sientas. Cuando comencé a atar a los espíritus malignos, ella se desplomó hacia adelante en su silla y se arrodilló en el suelo, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Ahora le abro al demonio príncipe y te ordeno que te presentes y te reveles a Rebeca ahora. De inmediato Rebeca me dio un nombre. Ordené al demonio que revelara los nombres de los otros príncipes. Una vez más, Rebeca me dio nombres al instante. Más tarde descubriríamos que uno se identificó como Jake. No era príncipe. Ordené al espíritu que se identificó como príncipe y le pedí que revelara su función. La respuesta inmediata fue matar. Bueno, ese es el propósito de Satanás según Jesús: robar, matar, hurtar y destruir. Al someterlo a interrogatorio, también reveló que era un demonio multifunción y que era responsable del rechazo, la adicción y el temor. También era un demonio guardián. Este demonio reveló que entró por consentimiento legal de una maldición generacional, probablemente del abuelo violento, puesto que todos los demonios son mentirosos. A menudo resulta difícil sacarles la verdad. He aprendido que ningún demonio le miente a Jehová Dios. Mientras que a usted y a mí nos mentirían todo el día, he descubierto que se les puede sacar la verdad poniéndolos bajo juramento en el nombre de Jesús. Mientras que ellos siguen siendo muy engañosos, siempre me recuerdo que la liberación es un encuentro de verdad, no de poder. El nombre de Jesucristo es el que invoca temor en ellos. La presencia del Espíritu Santo de Dios y de sus santos ángeles hace cumplir las órdenes impartidas. Las órdenes dadas siempre deben basarse en la verdad, tal como se define en la palabra de Dios. Descubrimos que había espíritus por permiso de una maldición generacional, a partir de la participación ancestral en la francmasonería, una organización sin vida, sin Cristo, una secta en su definición purista, con juramentos y promesas que niegan la deidad de Cristo. Depresión, depresión, depresión. Ordené a uno de los espíritus que se había identificado que se presentara y revelara sus funciones. De inmediato, Rebeca comenzó a repetir: depresión, depresión, depresión. Además, descubriríamos que esta entidad demoníaca era un espíritu multifuncional que también estaba allí por permiso de una maldición generacional. Él estaba construyendo un reino de destrucción en la vida de Rebeca. Este demonio se responsabilizó no solamente de la depresión, sino también de los dolores de cabeza, enfermedad, pánico, ceguera, control, duda, preocupación, temor y muerte. Pero la depresión era el centro de atención y la función principal de este demonio. Ahora bien, el tercer espíritu maligno que decía ser un príncipe se identificó como Rebeca. He visto que no es inusual que un espíritu tome el nombre de la persona en la que habita. Al parecer, este espíritu entró a través de la muerte de su familiar, espíritu que probablemente torturaba a su pariente perturbada. Rebeca sufrió muchas de las mismas cosas que su pariente sufría antes de morir. Cuando alguien muere, sin él habitaban espíritus, los espíritus quedan sin un cuerpo. Es claro que prefieren un cuerpo, un organismo viviente. Prefirieron ir a los cerdos antes que ser echados y enviados a las profundidades. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 22. Rebeca dijo que la noche del funeral de su familiar comenzó a tener pensamientos aterradores. Sentía que algún día iba a enloquecer. Pensó que se estaba volviendo loca. Este espíritu familiar llegó hasta Rebeca. Los espíritus atormentadores salieron de esta pariente y fueron a atormentar a algún familiar. Este demonio príncipe, Rebeca, se atribuía responsabilidad por la ansiedad, dolor, alergias e insania. Rebeca había sido víctima de todas estas cosas desde la muerte de su familiar.
Estos espíritus se disiparon rápidamente y se los mandó a volar. Hubo poca resistencia cuando salieron por medio de su respiración. Su cuerpo se convulsionó y tembló un poco a medida que salían por medio de suspiros profundos. Con cada salida, su cuerpo estaba cada vez menos tenso. 3 príncipes, demonios cabecillas, líderes o jefes, quedaron expuestos, y a 2 se les había ordenado irse y llevarse consigo todas sus obras. Solo quedaba uno. Yo había aprendido que los demonios son tan engañadores como para hacerle creer a veces que una respuesta es sí o no, diciendo algo que no es una respuesta directa. Muchas veces había visto cuando el príncipe de todos los demás enviaba a algún espíritu a actuar como príncipe, mientras que el verdadero cabecilla se ocultaba detrás de algo que aún no había sido expuesto. Parecía ser el caso con este último príncipe. También había un espíritu más que se había identificado como Jake, pero que no era un príncipe. Interesante. Cuando le pregunté a Rebecca si el nombre Jake significaba algo para ella, se quedó pensando por un momento. Pareció algo perpleja cuando reveló que Jake era un tipo más grande que les compraba alcohol a ella y a sus amigas, porque eran menores de edad. Su decisión de comprar alcohol. Ordené que el espíritu revelara cómo había tenido acceso a Rebecca y este confirmó lo que ahora sospechábamos. Entró, a través de la decisión de Rebecca de comprar alcohol. Este espíritu era el responsable de la incredulidad, el resentimiento y la rebelión, los cuales salieron por su aliento cuando se les ordenó y ofreciendo poca resistencia. Entonces volví al que decía ser el príncipe. Volví a preguntarle ante Jehová Dios si era el príncipe. No hubo respuesta. El Espíritu Santo me había revelado que había muchos otros ahí y que este demonio no estaba al mando. En el nombre del Señor Jesucristo, até al espíritu y le ordené que recogiera todas sus obras y se fuera inmediata y directamente al pozo del infierno. Este fue un poco más tenaz, pero con algunas fuertes arcadas y exhalaciones, este espíritu y todos los que había traído se fueron. Yo sabía que el príncipe aún no se había revelado. Entonces, en el nombre de Jesús, le ordené una vez más que dijera su nombre de inmediato. Rebeca me dio un nombre sin demora. Ninguno de nosotros había oído este nombre jamás. Nos sorprendió descubrir que según el diccionario la palabra significa ocupar. Este espíritu estaba allí por una maldición generacional y estaba con permiso de la afiliación masónica de ambos abuelos. Siento muchas náuseas. En este momento, Rebeca comenzó a sentirse descompuesta y preguntó si había algún tacho de basura donde pudiera vomitar. Ahora los espíritus estaban nerviosos y exasperados. Estábamos en proceso de derribar un reino que se había estado construyendo durante 30 años. Rebeca también comenzó a sentir dolor de cabeza y se intensificó el ardor en su espalda. Su cuello y espalda se pusieron realmente tensos y duros. Até de inmediato a este espíritu y le ordené que se fuera al pozo del infierno y la dejara sin incidentes. El espíritu salió con algunas arcadas y se fue a través del aliento de Rebeca. Yo sabía que quedaban otros y los atraparíamos uno por uno. El siguiente fue el que opuso la mayor resistencia. Cuando di la orden, apareció otro príncipe y se identificó. En esta oportunidad, se reveló el patrón de destrucción para la vida de Rebeca. El propósito de este demonio a lo largo de la vida de Rebeca era atormentarla de niña, llevarla a la esclavitud de la adicción, volverla loca, hacer que vagara por las calles como una mujer sin hogar y quizás hacerla cometer asesinato y suicidarse. ¡Wow! ¡Qué revelación nos estaba dando el Espíritu Santo! Ahora estábamos arrancando raíces. Como dije, una de las funciones de este demonio era lograr que Rebeca vagara. Esto tiene significado escritural. Recuerde, Caín fue condenado a ser un fugitivo errante por causa del asesinato de Abel, según Génesis capítulo 4, versículo 11 al 12. Un espíritu errante estaba echando raíces en Rebeca y no quería salir.
Gracias a Dios este proceso no es negociable. Los demonios que no tienen permiso de estar allí deben irse cuando se les da la orden. Ahora bien, creo que este espíritu errante solo tiene los abismos del infierno en los cuales vagar. Ha sido confinado al abismo. Ahora estábamos arrancando raíces, espíritus arraigados que intentaron quedarse sin éxito. Rebeca expresó que sentía que eran como tentáculos que le envolvían las tripas. Este espíritu errante también era un príncipe y tenía bajo sus órdenes tres espíritus: enojo, culpa y temor. El Espíritu Santo me mostró que este espíritu estaba relacionado de algún modo con el alcohol. Cuando se lo puso bajo juramento ante Jehová Dios, el espíritu errante confesó que él, el temor, el enojo y la culpa estaban todos relacionados con el alcohol. Allí también había espíritus de preocupación y tensión. Cuando ordené que el espíritu de tensión se presentara y revelara su función, Rebeca dijo que sentía ardor en la espalda cercano al punto de los omóplatos y apenas podía torcer el cuello por la tensión. Cuando se le ordenó, este espíritu también la dejó y su cuerpo se dejó caer relajadamente. Sería bastante fácil encontrar a otros espíritus, ya que el reino que estaba dentro de ella se debilitaba cada vez más. Presión en el pecho. Después vendría un espíritu de confusión, y yo había atado a este espíritu desde el comienzo, ordenándole que permaneciera completamente inactivo durante el proceso de liberación. Le pregunté a Rebeca cómo se sentía. Dijo que aún sentía algo de movimiento en su interior y cierta presión en el pecho, algo parecido a la acidez estomacal. Hablamos un poco y pedimos a su mamá que nos compartiera lo que hubiera podido discernir por el Espíritu Santo. Dijo sentir que podría haber un espíritu de mente reprobada. Es un espíritu bastante común y se lo revela en Romanos capítulo 1 versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este espíritu viene cuando una persona conoce a Dios y elige vivir como si no lo conociera. Rebeca sabía que el alcohol la metería en problemas, sabía que convertirse en adicta estaba mal y que desagradaría a Dios, pero de todas las maneras lo hizo. El espíritu de mente reprobada vino por caminar en desobediencia por su propia voluntad. Había otros con había un espíritu de lascivia, que era un príncipe, estaban en el pensamiento pervertido, un espíritu de humillación, un espíritu de engaño y un espíritu de asesinato, los cuales habían entrado a través de una maldición generacional. El reino se estaba desmoronando, el enemigo estaba retrocediendo y Rebeca estaba a punto de ser libre. Até a cada uno de estos espíritus y les ordené que salieran. En algunos de estos casos tuve que pedirle a Rebeca que se arrepintiera del acto que permitió que estos espíritus entraran en su vida y que denunciara sus obras. Ni bien lo hizo, su poder se quebró y cada uno salió sin incidentes. Después de algunas horas estaba libre. Su semblante había cambiado. Sus ojos brillaban y no estaban vidriosos. Para su madre había evidencia de que su aspecto había cambiado. Ella sabía que era libre. Un niño de 10 años con muchos problemas. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría relatar una liberación reciente que fue bastante especial. Fue con un niño de 10 años llamado Brandon. Él había experimentado muchos problemas en su joven vida y le habían diagnosticado trastorno de déficit de atención, TDA, y también depresión. Era un niño muy perturbado, enojado e infeliz. Una vez, la enfermera de la escuela había llamado a su casa y le había dicho a su madre que decía algunas palabras muy extrañas y sintió que sus padres debían saberlo. Una vez también había perseguido a un niño por la calle, amenazando matarlo con un bate. Aterrorizaba a los vecinos y destruía la propiedad privada. Le pregunté a Brandon si sabía por qué lo hacía. Sí, quería que otra gente se sintiera tan mal como yo, dijo. A veces a la noche cuando trato de irme a dormir, cuando oro y le digo a Dios que lo amo, algo me dice, no, tú lo odias, estoy cansado de sentirme así.
Brandon tenía espíritus que habían entrado por permiso de una maldición generacional que lo habían atormentado durante toda su tierna vida. Parte del permiso era de antepasados que habían estado involucrados en la francmasonería. Estos espíritus hablaban por medio de él, lo cual no pareció sorprenderle. Ordené que el espíritu responsable del TDA confesara que cuando él se fuera no tendría necesidad de medicación alguna. La voz habló desde el pequeño. No puedo confesar eso. No sé nada de medicina. Asombroso. Brandon tenía un rostro sombrío y un enojo que le fruncía el ceño. Una vez que echamos a todos los espíritus, había una gran sonrisa en su rostro, al igual que en los de sus padres. Cuando le pregunté a Brandon cómo se sentía, dijo, ¿sabe qué? Siento ganas de gritar bien fuerte. Me siento tan bien. Tenía deseos de gritar. Sentí que Brandon tenía el llamado y la unción para la intercesión. Le pregunté si oraría por mí cada vez que se sacara los zapatos. Seguro que lo haré, dijo. Le prometo que lo haré. Nunca me había sentido así. Estoy tan feliz. Al día siguiente estaba invitado a predicar en su iglesia. Mientras esperaba en la oficina del pastor, justo antes de salir al púlpito, hubo un golpecito en la puerta y Brandon entró vestido con su mejor traje de domingo y con una gran sonrisa en el rostro. Se aferró a mí y me abrazó durante varios segundos. Nunca me había sentido así. Estoy tan feliz. Solo me agradecía y me agradecía. No necesitaba decirle que le agradeciera a Jesús en vez de a mí. Él lo sabía y también le agradeció a él. Me dijo, ¿sabe qué? Ayer estuve sin zapatos todo el día, solo para orar por usted. Qué poderoso es el Dios al que servimos.